El Espíritu de Dios, hermanos. Vamos a hablar lo que es andar según el Espíritu. Según el Espíritu. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer? Andar en el Espíritu. Porque cuando andamos en el Espíritu, sabemos que vamos a tener comunión con el que nos dio, el dador del Espíritu, porque es su Espíritu. Pero tenemos que entender que ¿qué es lo que nos impide? Porque a veces nosotros no ponemos claro qué es lo que nos está impidiendo para poder dar pasos de fe y para poder caminar en el Espíritu. Y si entendemos lo que nos impide a veces eso, podemos estar, pues, apuntarlo firmemente y trabajar con esa área, ¿cierto? Los otros días, pues, llegué al ministerio de First Refuge y me bajé del carro y empecé a caminar y había algo en mis zapatos. Había algo una piedrita o algo que realmente me molestaba. Y estuve ahí hasta que la tuve que identificar, buscarla y sacarla. Porque si no, se queda ahí, ¿verdad que sí? La piedrita no se va a salir por sí sola. Si yo no tomo el tiempo, me bajo, me quito el zapato o por el lado si puedo y saco. Y a veces están chiquitas, pero ¿cómo molestan? ¿Cómo molestan esas pequeñas piedritas que están ahí en el zapato de uno? Pero nosotros sabemos que en el mundo espiritual tenemos batallas que son como piedritas que están ahí molestando, que están ahí impidiendo que nosotros podamos seguir hacia adelante. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios no quiere que nos quedemos estancados. Dios no quiere que nosotros seamos mucho menos, qué sé yo a veces digo, como decía una canción hace muchos años, cristianos de la secreta, y si somos hijos de Dios, andamos como hijos de luz, porque si decimos, como yo he enseñado los miércoles, que tenemos la verdad y andamos pecando, pues estamos mintiendo. Si tenemos la verdad, caminamos en la verdad y caminamos en la luz de Cristo. Romanos 8, vamos a comenzar con Romanos 8 del 5 al 6, dice: porque los que son de la carne, si quieres, papito, dale primero al clic que está antes del versículo para que quites el fondo ese. Al que está antes de ese versículo hay una foto, le das a la foto primero. ¿No la pusieron? Escoge cualquier otra foto. Ahí estamos. Muy bien. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Verdad qué cosa? Es vida y paz. Esas son como dos caras de una misma moneda. Porque Él vino a darte vida en abundancia. Pero con la vida, cuando tenemos la vida de Cristo, Él quiere que nosotros aprendamos a vivir en paz. Y eso habla de reposar en Él. Y Jesús, pues claro, siempre y fue cuando caminó en la tierra nuestro mayor ejemplo de lo que es vivir en el Espíritu. Él una vez preguntó, ¿quién dicen que soy? A sus discípulos les preguntó, ¿quién dicen? ¿Cómo dicen por ahí que soy yo? ¿Quién es Jesús? Y unos decían Juan el Bautista, dicen algunos. Otros decían Elías. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo. Pedro dijo, tú eres el ungido, porque eso es lo que significa, tú eres el ungido. El que esperábamos, el Cristo. Y ahí fue cuando el Señor le dijo que no se lo reveló carne ni sangre. Porque sabemos, como acabamos de leer, que los que se ocupan de las cosas de la carne, pues van a escuchar las cosas de la carne. Pero fíjate, Cristo ahí mismo explica y habla sobre que Él va a morir. Él va a morir y tenía que pasar eso. Pero cuando tú amas a una persona, lo menos que tú quieres que esa persona es que se muera, ¿cierto? Tú no quieres ni escuchar.
Tú cierras tus oídos porque tú no quieres escuchar que le pase algo a alguien que tú amas. Y a Jesús los discípulos ya llevaban con él alrededor de casi 3 años. Y Pedro, ustedes saben cómo la palabra lo pone, como alguien así medio volátil. Y cuando él estaba explicando lo que iba a pasar, que era necesario que él pasara por la muerte de la carne, pero que iba a resucitar, Pedro sacó su espíritu de guerrero y dijo: no, Señor, no tiene que ser así. Mira, el Señor es tremendo porque el Señor conoce el corazón de Pedro. Pero el Señor reprendió a Satanás. Pero es ahí cuando las emociones nos llevan a contestar cosas equivocadas. Las emociones de la carne, que a veces vienen por sentimientos de amor, de cuidar. Pero si yo me hubiera dedicado a sobreproteger a mis hijos de una forma tan y tan demasiado agobiante, yo sé que yo hubiera sacado de ellos rebeldía, porque no les di su espacio, porque no confié. Yo tuve que confiar en Dios y descansar en el Señor, de que cuando Él dijo es necesario de que ellos salieran, yo podía dormir en paz. No se me hizo fácil, porque las emociones a veces me quieren llevar. Pero si yo no distingo lo que son las cosas de la carne, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, yo no hubiera permitido que mis hijos lograran los éxitos que han logrado, porque yo los iba a agobiar. Y eso es lo que Pedro estaba haciendo. En ese momento él no quería: no, Señor, si alguien te tocara, yo contigo moriré. Reprendió el Señor a Satanás, porque Pedro no estaba hablando conforme al Espíritu o según el Espíritu. Al principio lo hizo porque escuchó la revelación, escuchó y entendió que el Padre le reveló. Por eso Él le dijo: no te lo reveló carne ni sangre. Y ahí es donde tenemos que aprender a distinguir una cosa de la otra. Y voy a hablarles de cómo a veces podemos ver y qué podemos hacer para poder mejorar en esa área. Porque fíjate, lo voy a comparar con una línea de ensamblaje. ¿Sabes lo que es una línea de ensamblaje? Donde trabajas en una fábrica donde vas a ensamblar un teléfono. Yo sé que estas líneas de ensamblaje de teléfono no comienzan en una sola línea. Yo he trabajado en líneas de ensamblaje donde hacíamos losetas. Y yo estaba en el último punto donde llegaban las losas y se ponían una encima de la otra como en paquetes de 6 o de 8 y entraban en una caja abierta, y ya una máquina hacía shum, pum, y les ponía una cinta y la sellaba, ¿verdad? Y a mí me tocaba hacer el trabajo sucio, de velar de que la cinta cerrara bien y tomar la caja y ponerla en una paleta y acomodarla en esa paleta. Pero a veces no pasaba así. A veces se enganchaba. Ustedes han visto cuando ustedes rompen una caja que tienen como unos plásticos transparentes que tú los jalas y se rompen, pero tienen una presión. Pero a veces eso no calentaba bien y no pegaban bien, y yo tenía que parar la línea de ensamblaje, se detenía todo para sacar la caja que se enganchó. Yo tenía el trabajo de monitorear eso. Pero hay una línea de ensamblaje y el resultado final puede ser un teléfono, como puede ser una caja que se cierra con losas. ¿Y qué sucede? El problema no es la línea de ensamblaje casi nunca, aunque puede tener áreas técnicas que hay que reparar, pero tú puedes tener 2 líneas de ensamblaje igualitas. 2 líneas donde vas a terminar un producto igual. Pero cuando tú tomas un producto, tú te das cuenta que es excelente. Este teléfono quedó tremendo. Vas y tomas el otro teléfono de la línea de ensamblaje y cuando haces así se te va el cristal de afuera o las letras no se ven bien. Y tú dices, pero las líneas de ensamblaje eran iguales. Bueno, quizás. Pero fíjate, el problema no es la línea de ensamblaje, el problema es el material. El resultado final va a depender de cuál es la calidad de material que tú estás usando.
¿Cuál va a ser la calidad de los procesadores internos de este cristal? Que no es algo sencillo. Ustedes saben, ¿verdad? Que ustedes compran un teléfono barato o compran una tableta barata y usted coge una iPad así, la hace así y se mueve como, pero compra una baratita de esas que costó $40 y le hace así al dedo al cristal y usted siente que casi te raspa el dedo y como que no mueve, nunca mueve cómodo. Y tú le das y tú... Y la pueden haber hecha en China, en la misma línea de ensamblaje, en el mismo lugar, con materiales baratos, pero el resultado final no viene a ser el mismo. El resultado final viene a ser uno completamente diferente. Y fíjate, ese versículo que leímos, el versículo número 5 o número 6, Romanos 8:6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y así van a ser los resultados de esa línea, de acuerdo al material que tú estás utilizando. Porque cuando nosotros hacíamos losas, si nosotros usábamos un cemento blanco quizás no bueno, de buena calidad, eran unas losas lo que le llaman terrazo, que tenían una puntita negra, quizás no iba a mezclar bien, pero en esa fábrica de losetas era la más famosa que existía, se llama Boricuas, o se llamaba, yo no sé si existe, Boricuas Terrazo, que si alguien quería un terrazo, que era una losa que tenía puntitos negros, después lo hicieron de diferentes colores, tú comprabas Boricuas Terrazo, porque eran de la mejor calidad, no las mandabas a comprar de las que venían de otros países, porque casi nunca eran integral. Y eso es importante. Lo importante de una losa, cuando tú vas a comprarla, que diga que es integral, que es como tú y como yo, que tengo integridad. Amén. ¿Por qué? Porque tú coges una losa que no es integral, quiere decir que si tú le das, se te cayó algo y le das un cantacito, ese pedazo se va a ver abajo blanco. No se va a ver con el mismo color que está arriba. Pero cuando se hace el material toda del mismo color integral, cuando le das un cantacito, sigues viendo, aunque tenga el cantacito, si era oscura por arriba, sigue siendo oscura por dentro. ¿Ves la diferencia? Pero cuando el Señor te dice, si tu material es malo, tu producto, de acuerdo a ese versículo, es un producto de muerte. Pero si tu material es bueno, lo que estás utilizando en tu vida, tu resultado va a ser un resultado de vida y de paz. No importa que la línea de ensamblaje sea igualito. No importa que tengas los mismos sistemas, hasta los mismos ingenieros la diseñaron todo, pero si la calidad de los materiales son malos, tu resultado va a ser malo. Fíjate, nosotros somos delante de Dios, tú, yo, somos iguales delante de Dios, somos criaturas de Dios, Él nos hizo. ¿Alguien se hizo a sí mismo aquí? ¿Alguien se hizo? Number 5 is alive. Nadie se hizo o el mismo robot se hizo y I'm alive. ¿No? Hablo con ese acento porque el tipo tiene un acento hindú. Oh, number 5 is alive. No, Dios nos hizo a todos iguales. Y te dio las mismas oportunidades que me dio a mí. Pero ¿qué tú vas a hacer con tu línea de ensamblaje? ¿Qué tú vas a hacer contigo mismo? ¿Qué materiales vas a utilizar en tu vida para poder obtener un resultado de vida o tener un resultado de muerte? Que todos somos iguales conforme a la palabra del Señor y conforme como el Espíritu o como Dios nos creó. Entonces nosotros tenemos que trabajar con una área en nuestros corazones, una área en nuestras vidas, que son los que van a darme a mí, a darte a ti un resultado pues mejor. Mira, Isaías 26:3 dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué material estás utilizando? Bueno, número 1, todo comienza aquí. Aquí. Cambias tu manera de pensar. Cambias los dichos de la boca.
Si tú cambias tu manera de pensar, el resultado que sale de tu boca va a ser diferente. Pero eres tú, Señor, el que guardas en completa paz aquel cuyo que pensamiento. Ahí donde está la parte más importante del material que tú vas a traer. ¿Qué material estás dejando que entre por tus pensamientos? El material que yo te puedo decir desde la primera que tienes que rechazar se llama temor. Y fíjate, no necesariamente quiere decir que andes en temor de que algo te va a pasar y todo el tiempo andas con temores. Eso es un temor obvio, ¿verdad? Pero hay temores que no son tan obvios. ¿Y tú sabes cuál es ese? El temor de que tú tienes que tener todo en control. Todo. Tú tienes que tener todo en control. Porque si tú no lo tienes todo en control, tú no estás en paz. Si tú no tienes por lo menos 3 o 4 meses en el banco en caso de que pase algo, tú no estás en paz. Si tú no tienes todo al detalle en tu casa, en tu carro, tú no estás en paz. Gloria a Dios si lo puedes hacer. Pero tu paz no depende de eso. Ese es el problema. Tu paz y tu seguridad depende en que tu pensamiento persevere en el Señor. Y cuando dice persevere en el Señor, es que estás confiando total y completamente en lo que Él está establecido en su palabra para ti y para mí. Y Él dice, no te dejaré. Él dice, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Él dice que Él sabe qué cosas tienen necesidades. Sabe que necesitas comer. Él sabe que necesitas techo. O sea, que yo medito y pienso en esas cosas. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu. ¿Qué es lo que Él nos dio a nosotros cuando nos entregamos al Señor? Su Espíritu. Su Espíritu. Y es su Espíritu el que transforma y el que te da el poder para poder lograr eso. Porque si Pedro no hubiera recibido por el Espíritu la verdad, no hubiera dicho tú eres el Cristo. Pero de una forma recibió la verdad, de otra forma recibió por temor algo que era tan importante para Jesús que Él reprendió a Satanás. ¿Por qué era tan importante? Porque era necesario que Él muriera. Porque si Él no muere, tú no tienes paz y no tienes vida eterna. Por eso fue que ese misterio de la muerte de Cristo fue guardado, fíjate, fue oculto de los sabios. Cuando Él llegó, los sabios creían que se lo sabía todo, pero no sabían nada. Pero los pequeños, dice que a los pequeños Él se los reveló. A los humildes de corazón, a los que Él vino, que le recibieron. Pero tuvo que ocultar eso porque era importante, porque ¿qué pasa? Si los judíos o los religiosos de ese tiempo hubieran entendido que Él era el Cristo y que Él tenía que morir, o hubieran entendido que Él era el Mesías, no lo hubieran dejado morir. Y es que Él tenía que morir. Porque la muerte de Él representaba el sacrificio de la salvación nuestra, el cual iba a satisfacer al Padre de los cielos conforme al derramamiento de la sangre de Cristo. Era necesario. Pero no se quedó ahí. ¿Se acuerdan cuando Él le dijo uno de los primeros, o el primer milagro que se reporta en la Biblia, si no me equivoco, a través de Cristo? Cuando la mamá le dijo que ayudara en la fiesta que se había acabado el vino. Y Él le dijo, pero todavía no es mi tiempo. Pero tú te das cuenta que con todo y eso, Él hizo el milagro. Dijo, no es mi tiempo. Pero o fue broma que le hizo una broma a la mamá. Pero lo que le estaba diciendo era verdad. Pero lo estaba diciendo desde un punto espiritual. No es mi tiempo de morir, porque cuando yo muera, entonces que viene el vino. No es mi tiempo todavía de morir, porque cuando yo muera,
entonces que el vino va a venir hablando del Espíritu. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el Espíritu vino? Que el Señor le dijo, quédense ahí todavía, no se vayan hasta que venga la promesa. Pues lo primero que pensaron que todos estaban borrachos, porque se veían como borrachos. Y Pedro tuvo que decirles a todos, conforme a la palabra de Joel, nosotros no estamos borrachos. Eso es la promesa de Joel 2, ¿verdad? Nosotros no estamos borrachos. Eso es lo que dice la palabra. Él estaba que ni podía aguantarse ahí por el Espíritu. Y dice la palabra que la gente pensaba que estaban borrachos, que estaban ebrios. Y dicen, no, estamos ebrios. Oh, todavía no, porque es muy temprano. Él dijo era muy temprano. Más tarde quizás, pero todavía no. ¿Ah? ¿Qué sucede? Tú y yo necesitamos el Espíritu para poder lograr ese cambio de nuestra mente, para poder tener un resultado de vida y de paz. Si no permitimos que eso suceda en nuestras vidas, andamos en temor. O peor, en la carne. Y la carne, en las cosas de la carne, lo que trae muerte. Y no va a edificar tu espíritu tampoco. Mateo 12, 34, 35 dice el Señor. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es una declaración. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Hermano, el tesoro es un producto final, finalizado, que se guarda para sacarlo cuando sea necesario. Esto significa que aquellos hermanos, o los que tengan sus corazones ya procesados, sus mentes procesadas por el Espíritu, y lo vivan, darán el fruto de un corazón entregado al Señor. O sea, el hombre bueno es una persona que ha dejado que su mente cambie conforme a la palabra de Dios. El hombre bueno ya tiene un tesoro en su corazón en el cual puede sacar buenas cosas, ¿cierto? ¿Cuál es la prueba que yo siempre digo que nos podemos hacer para ver qué es lo que hay en nuestros corazones? A ver, Claudia, ¿te acuerdas? La prueba final de lo que está en tu corazón. Gerardo, tú debes saber esa porque tú estás bien cerca de esa todas las semanas. ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos, Gerardo, casi todo el tiempo? Un martillo, ¿verdad? O estás martillando un taladro. Pero la prueba de lo que está en tu corazón es darte un martillazo en tu dedo. ¿Ah? Estás ahí. Y Juan le dice a Gerardo, aguanta el clavo ahí. Y ahí viene el martillo. Ahí sale el tesoro de tu corazón. Ay, mamacita, qué cosa más rica. Que duele. Ahí sale todo lo que está ahí. O sale un gloria a Dios. Ustedes saben lo que puede salir. Pero fíjate, parece chiste, pero es cierto. Cuando tú no tienes maldición en tu corazón, no sale maldición. Cuando tú no tienes queja en tu corazón, no sale queja aunque te martilles el dedo, aunque te des duro. ¿Ah? Los otros días me di ese buen cantacito que se da uno cuando pasa cerca de la cama por la orilla y deja el dedito chiquito. Ay, ese dedito ahí. Ah, que estás descalzo, estás en chanclas y ya te hiciste. Yo me acuerdo que me bajé así, ¿verdad? Yo creo que Mati estaba, ¿verdad? Y dije, pasé la prueba. ¿Ah? Mira, me llegó aquí, me hizo así como. Ese dolor, ¿verdad? Que tú lo sientes hasta aquí y ¡ping! A la coronilla. Ese tesoro tú lo sacas porque está ahí, porque está procesado.
Porque tú has permitido que en esa línea tú has puesto y has entrado en esa línea de ensamblaje, has usado los materiales correctos. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Del cuento del hombre que anda buscando una esposa. Y él decía, yo necesito una mujer de oración, poderosa, que se le note en todas partes que es de oración. Y siempre le miraba las rodillas. Siempre le miraba las rodillas a ver cómo las tenía. Y encontró una que tenía las rodillas con callitos, duritos, peladitas. Así dijo, esta es una mujer de oración. Y se casa con la mujer y está ahí contento con la mujer. Y un día llegó temprano del trabajo. Y cuando abre la puerta la encuentra de frente al televisor de rodillas comiendo popcorn y viendo novelas. Y se pasaba todo el día viendo novelas de rodillas frente al televisor. Man, eso era lo que hacía. Y él creía que era una mujer de oración. No todo lo que brilla es oro. El proceso está en el corazón. No es lo que se ve. Ay, hermano, usted está predicando con un mahón, un jean ahí en el altar. Hermano, si la unción está en el jean, yo le dejo el mahoncito o el jean aquí para que predique. La unción no está en el micrófono. La unción de Dios está en las personas que Dios mismo hizo y los ungió con su espíritu. En ti y en mí. ¿Cuánto nos engañamos? El miércoles pasado en el estudio, la hermana Sara contó una experiencia que tuvo cuando ya no tenía mucho dinero y estaba estirando los dolarcitos hasta que cobrara. Y estaba haciendo una pequeña comprita, una compra, y estaba con sus nenes. Mujer soltera, trabajadora. Y allí al frente de ella estaba esta flaquita, así, dice ella, con sus pelos pintados, así que sé yo, con colores. Se veía extraña ella. Y ella estaba hablando por teléfono, Sara. Pero cuando de momento ve que están pasando la compra de ella junto a la de la otra persona, ella dice, no, esto es mío, esto yo lo voy a pagar. Y la señora dice, no se preocupe, ella ya lo pagó. La supuesta persona que se veía media extraña, media rara, delgadita, que estaba parecía media loquita, así con su pelo pintado, fue tocada por el Espíritu de Dios y por el amor y le pagó la compra. Y me dice, pastor, no es la primera vez que me pagan. Una vez me pagaron en IHOP el desayuno. Cuando fui a pagar, el que estaba al lado mío comiendo, cuando se fue me pagó mi deuda. Uno no ve las cosas de afuera. Uno saca las cosas del corazón. Las que no se ven son las que valen. Pedro no era perfecto, igual que tú y que yo. Cometió un error. Dios no lo condenó ni lo maldijo a él, ni le dijo, te secas, como a la higuera. No. Él se encargó de Pedro. Él le dio la prueba final a Pedro. Así, Pedro, mira, vamos a ver. Cuando pase esto, no va a cantar el gallo la tercera vez, o cuando cante la tercera vez ya tú me habrás negado 3 veces. No, yo voy, como decimos nosotros los boricuas, dando pecho. Yo lo voy a hacer. No cantó el gallo, cuando cantó el gallo la tercera vez ya lo había negado, porque estaba asustado. A la hora de la hora, cuando arrestaron a Jesús, el primero que salió corriendo fue él. Desde afuerita viendo qué pasa. Ay, pero tú no eres uno de los discípulos de Jesús. Yo no conozco a ese. Pero ahí no se quedó la prueba de Pedro, porque Dios sabía cómo rescatar el corazón de Pedro. Cuando se le apareció 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro entendió que el amor de él valía el esfuerzo de dar su vida por el Señor. Él había dado su vida, él había resucitado y ahí lo tenía de frente, friéndole un pescadito ahí. Dios nos sale al encuentro siempre para trabajar con nuestro corazón.
Nosotros tenemos que aprender a caminar con las cosas del Espíritu, porque si no hacemos eso, las cosas de la carne van a tener prioridad, porque las cosas de la carne van por naturaleza, pasan por naturaleza, porque nacimos así, y las cosas de la carne son las primeras que se resbalan, pero cuando ya tú has transformado y has dejado que el Señor cambie tu mente, estás en el Espíritu, por medio de la palabra, las cosas de la carne nos salen primero. Mira, Romanos 8:9 al 11 dice, mas vosotros no sois o no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, si todavía no lo has visto, nosotros tenemos lo más poderoso, el Espíritu de Dios. No es el espíritu del anticristo, tenemos el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Cuando Pedro estaba delante de Jesús, él estaba viendo a Cristo que resucitado. Él no estaba viendo a medio muerto a Cristo, él estaba viendo a Cristo bien vivito, con el mismo que nos va a levantar a nosotros con un cuerpo renovado completamente como el de Cristo. Y nosotros sí tenemos el Espíritu de Dios porque hemos aceptado a Cristo. Pero el mundo no le conoce porque no tiene su Espíritu. Es obvio que uno que vive en el mundo y no ha aceptado a Cristo, pues tome decisiones y saque de su corazón un tesoro malvado. Eso es normal. Tú no le puedes exigir, China es un árbol de manzana, ¿verdad que no? Nosotros somos llamados a dar testimonio de la vida que está en nosotros. Pero si vosotros vives, tenés el Espíritu de Dios, entonces el cuerpo está muerto. Y cuando habla el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, no está hablando necesariamente de que tu cuerpo físicamente está muerto. Está hablando de que está muerto a los apetitos de la carne, a lo que te apetece cuando es la carne, cuando la carne llama. Y no te estoy hablando tampoco cuando te ponen un buen filete al frente que tienes hambre y la carne te llama que te lo comas. Usted se lo come con gusto y da gracias a Dios. Estoy hablando cuando los apetitos de la carne son aquellos que tienen que ver con todo lo que va en contra de lo que el Espíritu hace. Cosas sexuales, drogas, cosas de abuso, aún las cosas que se dicen, las cosas que hablan de conducta. Ya tú estás muerto a eso. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí, dice la palabra del Señor. Y cuando tú entiendes eso, yo entiendo eso, yo sigo entrando, metiéndole materiales correctos por mi mente, porque una vez ya pasaron por ahí, llegan al corazón, ya se convierte en un producto que la gente va a ver ese producto final, que dice la palabra sobre el fruto del Espíritu, que es amor, paz, bondad, benignidad. Todas esas cosas que Dios te da, va a llegar un momento que se va a ver, porque no es en vano. No es en vano todo lo que estás haciendo en descansar en el Señor, en tener paz en Él, el no andar en temor, el confiar de que Él es el que te tiene y el que te prepara, el que te toma. Y cuando tú dices, Señor, yo no sé, el Señor te dice, tranquilo, por eso te llamé, porque no sabes. Y yo te voy a cualificar.
Te voy a formar y te voy a llevar a ese lugar donde quiero que estés, porque yo soy el que te voy a dar el talento, los dones y todas las cosas para que las puedas hacer. Ustedes han escuchado personas que dicen, no, cuando yo esté listo yo voy a servirle al Señor. ¿Quién puede estar listo para servir al Señor? Nadie, nadie, nadie. Eso es completamente lo contrario a lo que enseña la palabra. Nadie puede estar listo para servir al Señor. Porque el que nos prepara y nos pone listos es el Señor por medio del Espíritu. ¿Y quién tiene el Espíritu? Todo aquel que lo ha aceptado. Primero tienes que aceptarle, primero tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida, para entrar en el proceso de mejorar tu línea de ensamblaje con los materiales correctos, para que el producto de tu corazón sea el producto de vida y de paz. De vida y de paz. ¿Quién no quiere vida aquí? ¿Y quién no quiere paz? El mundo busca la paz, ¿con qué? Con lo material. Ellos dicen, cuando yo termine la universidad, o cuando tenga ese trabajo, o cuando yo tenga esa casa, cuando yo tenga ese carro, cuando yo tenga, entonces yo voy a estar en paz. Yo voy a estar tranquilo, me voy a echar para atrás. Termina la universidad, o tiene un buen trabajo, levantó un negocio, tiene esa casa, tiene ese carro, todavía no tiene paz. ¿Por qué no tiene paz? Porque no es feliz. Porque no es feliz. Nadie puede vivir en la abundancia de la vida y de la paz y la felicidad si no es por medio del Espíritu de Dios. Tú puedes tener un momento de alegría, de gozo, pero todo es pasajero. El Señor no nos quiere dar algo pasajero. El Señor nos está ofreciendo algo eterno. Las cosas de Dios son eternas. El gozo de Dios es eterno, que es el que te da la fuerza, tu fortaleza. Hay que entender, hermanos, hay que entender y tenemos que saber. Tenemos que saber que así, metiéndonos a nuestra mente cosas que no son las correctas, nunca vamos a dar un fruto correcto y mucho menos va a haber un resultado en nuestra vida positivo o de vida. Pero yo le estoy hablando a personas que ya han abierto sus corazones al Señor. El enemigo, cuando hablamos de los hijos de Dios, el enemigo siempre va a querer venir con mentiras, ¿cierto? El padre de toda mentira es Satanás. Él va a querer poner una duda a través de una mentira en tu corazón para que tú no confíes plenamente en el Señor. Eso es lo que te mantiene en un punto como un twilight zone, ¿cómo lo explico? En el limbo. Porque no vas ni a un lado de perdición, ni te vas tampoco a un lado de confianza. Sino que el enemigo con su mentira te mantiene en un lugar donde, es que yo no sé. No sé si puedo. Ayer estaba viendo uno de los capítulos de Chosen y trajeron una historia como si María, la que el Señor sacó todos los demonios de ella y la libertó de su vida de pecado. Que supuestamente un día no pudo más y volvió para atrás. Y el Señor, y la rescataron y vino donde el Señor. Pero ella se sentía mal porque ella decía, yo estoy dañada, yo no funciono, no me vas a recibir así. Y él le dijo, yo no pido mucho. Y me gusta que pusieron a Jesús decir, que yo no exijo mucho. Él solo exige un arrepentimiento. Pero el enemigo es el que te pone en la cabeza de que lo que tú hiciste, Dios no te va a perdonar. Eso que volviste a hacer después de que te salvó y pecaste, eso se llama condenación. Condenación. Y mira lo que dice Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? ¿De andar según qué?
el Espíritu, ¿verdad que sí? De traer las cosas claras del Espíritu de Dios a través de su palabra y dejar que Él sea el que transforme nuestra vida, ¿cierto? Que transforme tu corazón para que saque un correcto y buen producto a la hora de la hora, que tú tengas un tesoro de poder dar. Pero el enemigo dice, fallaste, Dios no te va a perdonar, condenación. Que el pastor te dio una asignación de hacer unas cosas, tú no puedes, tú siempre todo lo haces mal, condenación. Que te van a poner a dirigir un estudio bíblico, ahí viene el temor, condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Dios es contigo, ¿quién está contra ti? Nadie. ¿Por qué no hay condenación? Porque Cristo murió en la cruz y cuando Él murió en la cruz, Él dijo, consumado es. Toda condenación. Vamos a aclarar algo. ¿Qué es una condenación? Pues, vamos a decir que un juez da un dictamen, declaró algo y lo que él declaró es la condena. Puede ser que te condenaron a 5 años o puede ser que saliste inocente, pero él dio un dictamen y el juez de los cielos, nuestro Padre, nuestro Dios, dictó que ya no hay ninguna condenación a aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Porque abogados tenemos para con nosotros, Jesucristo. Y cuando Él viene y tú fallas, y Él no exige mucho, Él lo que pide es arrepentimiento. Tú te arrepientes, el juez o tu padre no te ve a ti. Él está mirando la sangre de Cristo. Él dice que ya ha sido limpiado. No hay ninguna condenación. Mi dictamen sigue siendo el mismo. Inocente. Mi dictamen, lo que yo declaré es inocencia, sigue siendo inocente. Jesucristo dijo, mira, ahora sí, perdona mis ofensas o mis deudas, como también nosotros somos perdonados. Pide perdón, perdona. El Padre te va a perdonar. De igual manera, Él no exige mucho. Porque ya lo que Él exigió, lo que era grande, ya fue pagado en Cristo. Y mira que fue tan bien hecho. Claro, lo sabía. Que no lo dejó ahí, sino que te dio su mente. Porque su espíritu es el único que escudriña las cosas de Dios. Su mente. La mente de Cristo tú tienes, dice la palabra. Cuando la abuelita de Michelle o de Alex, que está aquí, el hermano de Michelle, no los presenté porque son más de la familia, Bianca y los sobrinos de Michelle y míos. Cuando la abuelita de Michelle me contaba, la mamá de Alex, Yolanda, mi suegra, que empezó a entrar a esa etapa donde ella pues, le dio Alzheimer. Pero cuando empezó esa etapa, la mamá le decía, mami, acuérdate que tú tienes la mente de Cristo. Y ella siempre fue una mujer bien alegre, siempre tenía un chiste. Y ella decía, sí, yo la tengo, pero no sé dónde la metí. En algún lado. ¿Ah? Usted tiene la mente de Cristo, hermano. Él no te dejó solo. Acuérdate, yo sé dónde la tengo. Y la tengo por medio de su espíritu. Y su espíritu quiere tener comunión, unidad con tu espíritu. Amén. Y cuando tu espíritu está en unidad con el Espíritu de Dios, tú entiendes las cosas del Espíritu. Y entonces el producto final tuyo es un producto de vida y de paz. Voy a terminar con este versículo. Le voy a pedir a Claudia y a Gerardo que vayan pasando, poniendo la mesa, porque vamos a compartir la Santa Cena del Señor. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, uno de mis versículos favoritos, hermanos, todo
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, vete mejor por allá y empieza a repartir por allá. Y Gerardo da la vuelta por acá y reparte a ellos. En esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, algo digno de alabanza. En eso pensar. En eso, Matthew, dile a mamá que venga con los niños. Nosotros pensamos en lo bueno, en lo verdadero, en lo honesto. Eso es lo que va a transformar tu mente. Eso es lo que va a cambiar tu forma de pensar, por ende, tu corazón. Amén. Ahora, vamos a participar de la cena, no con un pensamiento, mucho menos de un pensamiento de condenación, sino recordando que Él llevó esa condena, recordando que Él lo hizo por nosotros, que las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas.